dar la palabra a María Noel Míguez, que es profesora agregada del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Bienvenida, Meme. Así que... Yo tengo 3 carillas para leer. Buenos días a todas y todos. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, así que la mirada va a ser un poco más genérica desde lo social y en confluencia también con las miradas de las compañeras que nos conocemos, nos leemos y estamos trabajando desde las mismas perspectivas. El tema de por qué en Ciencias Sociales empieza a trabajarse y a estudiarse el tema de la medicación con los procesos medicalizadores y los actos de medicar con psicofármacos en la infancia, porque desde las prácticas preprofesionales del Departamento de Trabajo Social, en las escuelas comunes, en ANEP, empieza a verse esta cuestión de la medicación como dispositivo disciplinar. Empieza a surgir como a partir del 2005, cada vez en forma creciente, esta cuestión medicalizadora como acto de disciplinar cuerpos que se movían demasiado. Entonces, yo coordino el Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales y en el marco de eso que venía surgiendo, empezamos a analizar esta temática, a ver qué estaba pasando, ¿sí? Y analizarla con estudiantes, con egresados, con docentes, para poder entender, porque al principio en el 2005 parecía, bueno, ¿qué está pasando acá? Y no mucho más, y capaz que era algo transitorio, y no, se hizo cada vez más complejo. Tanto así que en el 2005 empezamos a escribir un libro que se llamó Los hijos de Rita Lina, que fue la primera producción y que era un primer pantallazo a esta temática que después se fue complejizando cada vez más. Entonces, yo lo que voy a hacer es como leer, así me da el tiempo, para compartir con ustedes. Entonces, desde hace más de una década, esta ha sido una temática que nos ha llevado a desandar desde el GEDIS caminos las más de las veces sinuosos. Convengamos que es un tema que genera resistencias por su naturalización, su legitimación y su negación a visualizarlo como problema social en lugar de singular y biológico. En este sentido, en los últimos tiempos, fuimos orientando nuestras investigaciones en torno a los procesos de medicalización y los actos de medicar en las infancias de distintas propuestas, no solo normativas, sino también desde sociología de cuerpos y emociones, desde lo social, desde lo filosófico, sustancialmente con relación a esta cuestión de la desafección de nuestras sociedades respecto a una temática por demás compleja e importante, produciendo, como diría Escribano, que es es argentino y coordina la sociología de cuerpos y emociones en América Latina, y él habla de la desafección como un estado de aguante desde la fuente de dolor, generando el permanente me da lo mismo, entre comillas, es decir, elaborando un contexto perceptual de aceptación del dolor. En este proceso de desafección aparecen instituciones medulares como la infancia, la educación, la salud, el derecho, que son responsables sustanciales de los procesos de sociabilidad, pretendiendo en estas sociedades infancias homogéneas que respondan a un ideal, infancias esperadas, conductas permitidas, dolores callados, etiquetas expuestas. En esta historicidad, los cuerpos infantiles han venido siendo centro de innumerables prácticas e intervenciones físicas y psíquicas desde el mundo adulto en procura de lograr sujetos disciplinados. Se comparte con Escribano que el cuerpo es el límite natural y naturalizado de la disponibilidad social de los sujetos. Es el punto de partida y llegada de todo intercambio o encuentro entre los seres humanos. El cuerpo es parte nodal de cualquier política de identidad y es el centro de la reproducción de las sociedades. De esta manera, los cuerpos infantiles se piensan como fundantes de todo proceso de producción y reproducción de lógicas hegemónicas que se van interiorizando y exteriorizando a través de formas de ser y estar en sociedad. Las distancias entre el ser y el deber ser hallan brechas cada vez más amplias,
siendo los límites de la disponibilidad de los sujetos estos puntos de partida y llegada que se planteaba en la definición de cuerpo, uno de los sitios donde se generan las mayores contradicciones entre el mundo adulto y el mundo infantil. Y esto es sustancial, esta distancia entre el ser y el deber ser de lo que se espera que cómo actúen, cómo exterioricen los cuerpos infantiles hoy día en nuestras sociedades. Fundamentalmente en estos espacios institucionales el educativo es sustancial ahí. Estas contradicciones se plasman en los mecanismos de soportabilidad social, hallando su correlato en las lógicas contemporáneas de reproducción del orden imperante. Para que estos mecanismos de soportabilidad social logren interiorizarse, apropiarse, poderlos reproducir, ahí se generan lo que se llama dispositivos de regulación de las sensaciones. Entonces estamos hablando de mecanismos de soportabilidad social que los tenemos cada uno de nosotros y los aprendemos en nuestro proceso sociabilizador, y hay dispositivos de regulación de las emociones. Esto es, creemos que estamos actuando de tal o cual forma porque esa es nuestra esencia y en realidad estamos reproduciendo lógicas hegemónicas del ser y estar en sociedad. Y estos dispositivos predeterminan lo socialmente habilitado en el plano de las sensaciones y percepciones. Así, esta conjunción de mecanismos y dispositivos aparece el dolor social, que se plantea como un sufrimiento que resquebraja ese centro gravitacional que es la subjetividad. Un dolor social que cuando se manifiesta distante de lo ideal, que es lo que está pasando en estas infancias, de lo esperado, es acallado por el mundo adulto, en especial desde las instituciones disciplinares fundamentales para la sociabilidad. Desde el comienzo de este milenio, las infancias en Uruguay vienen siendo mediadas en su dolor social por dispositivos de regulación de las emociones que se vinculan a lo médico, en procesos de etiquetamiento, patologización y medicalización que van encauzando sus conductas. El proceso de conformación de identidad y subjetividad de estas infancias se va construyendo en el interjuego de lo singular y lo genérico. Está asociado al cómo me veo, al cómo la sociedad me ve, es decir, cómo me conozco y cómo me conocen. Y además, cómo quedo inscripto como sujeto en el recuerdo de los otros, que eso es sustancial también. En este contexto, los procesos de medicalización y los actos de medicar de la sociedad remiten a la creciente actuación de la medicina en diversos aspectos de la vida social, trascendiendo exclusivamente lo relacionado a la enfermedad y su cura. La medicación aparece, pues, como una de las posibles alternativas a la necesidad de adaptación, entre comillas, de estas infancias. Tal como se ha venido planteando, desde diversas instituciones se llevan adelante intervenciones que tienen como propósito la adaptación de estos niños y niñas a las exigencias del mundo actual. Es en este contexto que surge como posible solución, entre comillas, o alternativa, el consumo y la receta, ¿no?, de psicofármacos como herramienta o recursos para aplacar conductas que se desvían de lo social e institucionalmente esperado. La singularidad de cada niño y niña se termina desdibujando en cuerpos etiquetados, perdiendo de vista su historia personal y familiar. Por ello, con relación al consumo de psicofármacos en las infancias, es imprescindible pensar sus costos y sus efectos, procurando desde el mundo adulto no naturalizar esta complejidad que en principio aparece como una posible y la más de las veces rápida solución. Varios discursos y miradas en torno a la medicación con psicofármacos parecerían estar cambiando en nuestros días, al menos con relación al déficit atencional, lo que no quita que se sigan reproduciendo actos de medicar. ¿Qué ha pasado? Desde Naciones Unidas del Uruguay ya tiene 3 llamados de atención por el alto diagnósticos de déficit atencional y el consumo elevado de Ritalina. A partir de esto, bueno, mágicamente en los últimos 3-4 años se ha cambiado sustancialmente el rótulo de déficit atencional con hiperactividad, y han aparecido, ustedes lo deben haber visto, lo ven en su vida cotidiana, muchos trastornos espectro autista, muchos trastornos generalizados del desarrollo que hace 4 o 5 años no estaban tan de moda. Esto es el mismo perro con otro collar, ¿no? El acto de medicar es el mismo, la medicación termina siendo la misma y se le cambia el rótulo para que, bueno, Naciones Unidas, bueno, nos llamará la atención más adelante sobre esto otro, pero por ahora se solucionó el problema. Entonces, etiquetar cuerpos lleva casi linealmente a resquebrajar emociones, más cuando se trata de cuerpos infantiles,
de emociones en proceso de apropiación de formas de ser y estar en estas sociedades. La etiqueta como marca hunde sus raíces en los procesos identitarios de esta infancia, anulando al niño o la niña en su condición de tal, pasando a ser nombrado por la patología que le fue asignada. Y les traigo, para cerrar, una cita de una de las investigaciones de la mamá de un niño medicado de 7 años en un colegio privado. Nos decía: él es el revolucionario, ya está como etiquetado. El tema es ese. Nosotros queríamos lograr que no lo etiquetaran, pero lamentablemente lo etiquetaron. Entonces hay un problema, es él, sea o no sea él. Muchas gracias. ¿Fue muy cortito? 5 minutos, no sé cuánto. No, yo no sé si fue muy cortito. Da como para poder empezar a abrir el debate. Eso sí, que creo que eso es lo sustancial, ¿no? Así que bueno, vamos a ir avanzando. La idea es que después podemos tener un margen para un intercambio, ¿tá? Así que le doy la palabra a la profesora Alicia Muniz. Alicia es profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UDELAR y además directora de la especialización en servicios de salud. Así que buenos días a todos. Bueno, un gusto estar en esta mesa con compañeras que hace años que venimos intercambiando, leyéndonos, escribiendo juntas. En esta oportunidad yo decidí hablar desde mi rol de docente que hace nada más que unos 30 años vengo formando psicólogos junto con varios equipos que compartimos el mismo paradigma de la enseñanza de la psicología clínica. Especialmente a partir de los últimos años, mi inserción como en la dirección y en la coordinación de los residentes en psicología me ha llevado a pensar algunas cosas que tienen que ver con estos desafíos del trabajo de la psicología en y con la interdisciplina. Entonces, un punto de partida es el marco donde mayoritariamente se realizan nuestras prácticas clínicas y sobre todo aquellas en las que tiene mayor acceso la población, que son las prestaciones en salud mental dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Si bien los principios que rigen el Sistema Integrado de Salud, de la universalización, la accesibilidad, etcétera, ha permitido un acceso universal, lo cual no quiere decir irrestricto, porque todavía hay bastantes restricciones. Disculpen, pero este acceso universal a la consulta sí, aún mantiene fallas importantes que están, a mi entender, derivadas de la aplicación de una lógica que está basada en la dicotomía salud y enfermedad. Por lo tanto, cuando subyace este tipo de ideas, por no decir paradigmas, las respuestas obedecen a la aplicación de un sistema sanitario que mantiene aún la hegemonía de las prácticas médicas. Entonces, a mi entender, ha quedado poco por fuera del primer nivel, que justamente el primer nivel no está dentro de la práctica privada, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud es para públicos y privados, obviamente, pero en la práctica privada hay muy poquito de lo que tiene que ver con la prevención y con la promoción de salud. Creo que aún no se ha dado un debate lo suficientemente intenso sobre lo que implica la prevención en el segundo nivel de atención. Pero bueno, son cosas que yo voy tirando para discutir en estas 2 jornadas, ¿no? En cuanto a las prestaciones, y acá específicamente lo que estamos viendo en el trabajo con los residentes, en el trabajo con los colegas, en el marco de
discusiones, de materiales que se producen en las prestaciones en salud mental, hay factores, a mi entender, que deben considerarse y tenerse en cuenta porque requieren de ciertos cuidados. Por no decir, pero lo voy a decir, porque dije no voy a ponerlo así, pero al final lo voy a decir, que son condiciones que los clínicos tenemos que poner, ¿verdad?, a la hora de trabajar bajo estas lógicas. Por un lado, tiene que ver el tiempo. La cuestión temporal tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? No está bueno que sea un tiempo prefijado de antemano, pero no está bueno que sea un sin tiempo tampoco, ¿verdad? Porque las necesidades clínicas, bueno, responden a otras cuestiones que no voy a discutir ahora porque quiero hablar de estos factores. El tiempo, la duración de las sesiones, la duración de los tratamientos, la duración de las intervenciones, pero que también tiene que ver el tiempo que se otorga para el diálogo con otras disciplinas. Otro factor a tener en cuenta es el locativo. Fíjense que los estudiantes de psicología van a decir, está citando a Blecher, el encuadre de Blecher, sí, porque eso es una de las cosas que ha sido más bastardeada en torno a las prestaciones en salud mental. Es decir, cuando se sacan ciertas cosas que aseguran nuestra práctica, que hacen al encuadre donde se va a desarrollar, tomen la noción de encuadre o de dispositivo Foucaultiano, no importa, digamos, se mueve, se cuestiona la práctica. En relación a las cuestiones locativas, ¿qué pasa con los lugares? ¿Son los adecuados que garantizan privacidad? Se provee a los psicólogos, a los clínicos, las otras disciplinas hablarán por sí, digamos, de los materiales que son necesarios, ¿verdad? Hay otro factor que tiene que ver con el económico. No voy a hablar de lo que se le paga a los psicólogos, pero voy a hablar de aquellas cuestiones que no deberían prolongar innecesariamente a los usuarios en los tiempos previos de acceso al acto clínico en sí. Creo que la cuestión económica a veces es un factor, termina siendo un engaño para muchos usuarios del sistema privado porque no pueden sostener y no hay un arancel diferencial, ¿verdad?, para gente que no puede pagar ni siquiera la... Entonces, claro, se llena el sector privado de consultas que no se pueden sostener porque no se pueden pagar y el sector público se desborda también. Entonces hay algo que no está bien pensado. Otro factor que tiene que ver con una condición princeps del clínico es su libertad de decisión y la libertad de indicación clínica, que esto a mi entender también está cuestionado bajo esta práctica. Por ejemplo, no se pagan las entrevistas con los padres. Por ejemplo, tener una entrevista con padres cuando se está trabajando con niños es casi un acto heroico del clínico, ya sea a nivel público o privado, porque en el nivel público a veces tampoco hay tiempo de hacerlo. Es decir, cuando digo no se paga, no estoy hablando de dineros, estoy hablando de el valor de la hora. ¿Qué tiempo tenemos para darle escucha, ¿no?, a esta cuestión compleja, ¿no?, como qué dice la mamá, qué dice el papá, cuál es el sufrimiento? No se puede contar a veces con coterapeutas, nada más y nada menos para los grupos, ¿verdad? Es decir, ¿hasta dónde nosotros vamos a aceptar esto? Que en un grupo de niños, un grupo de adolescentes, un grupo de gente con depresión o con intentos, no haya coterapeutas. ¿Qué pasa con esto cuando se quiere incluir en forma paralela un trabajo de grupo de padres en forma paralela con el grupo de niños? ¿Podemos defender la importancia que eso tiene? ¿Podemos pararnos y decir no se puede hacer el grupo, sino porque pasan cosas muy locas, como que tenemos 8 o 10 niños adentro y 8 o 10 padres afuera en la sala de espera? Y estamos perdiendo algo maravilloso, que llamémosle corredor, llamémosle sala de espera, lo que sea, que es trabajar con esos papás.
Pero bueno, no hay quien lo haga. Esto es un factor económico, pero por sobre todas las cosas, es un factor ideológico. Y no nos comamos la pastilla con esto, ¿no? Es decir, y es un atentado a nuestras propias decisiones clínicas. Poder participar, que los psicólogos clínicos podamos participar de las decisiones de continuar o no el tratamiento, ¿verdad?, de ese paciente. Algunos aspectos entonces de los clínicos, a mi entender, se vuelven irrenunciables, porque si no nosotros no podemos garantizar que nuestra tarea, ¿verdad?, guarde todos los elementos que tiene que tener para que sea un abordaje, no importa si es terapia, consulta, psicodiagnóstico, pero tiene que tener ciertas garantías. Se propuso, yo me acuerdo previo a esto que Daniel Olesker hizo una conferencia en Facultad de Psicología, que la profesora, ¿no? Sí, hace años. Yo dije que hacía 30 años, o sea, he escuchado varias cosas, ¿no? Pero bueno, me acuerdo Daniel Olesker cuando estaba en el Ministerio de Salud Pública que dijo, los psicólogos ahora van a cambiar la actividad privada por la gran actividad en los sistemas públicos dentro del sistema integrado de salud. Pero no nos dijo que se nos iban a pedir que bajáramos a 40 o 30 o 40 minutos la sesión, no nos dijo que se nos iba a pagar tampoco, no nos dijo que se iba a poner condiciones en los sistemas públicos. No, difícilmente se ve al paciente todas las semanas. Y nosotros sabemos que ver un paciente dentro de 15, 20 o 2 meses, 20 días o 2 meses, lo único que hace es levantar la resistencia, porque el pobre usuario tiene que salir a la calle y defenderse. O sea que no permite un trabajo en las mismas condiciones, ¿verdad? O sea, no es, justamente en estos días se está revisando porque se cumplen 10 años del Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, esto es para seguir pensando. ¿Cuánto falta, ¿no?, en esto que pareció ser una de las vedettes, el acceso a la salud mental? Fíjense que ya el nombre dice mucho, el acceso a la salud mental, ¿verdad? ¿Cuánto falta todavía trabajar en ese nivel? Y la verdad que nosotros dejamos ese lugar libre para que otros opinaran y decidieran por nosotros. Ni siquiera fuimos a pelear el ámbito de, ¿cómo es?, de sueldos, no me sale ahora en cuanto a las remuneraciones, eso. Entonces, los consejos sale, cada uno paga lo que quiere. Bien. En relación entonces a lo que entiendo que deben ser unos desafíos para empezar a pensar, ¿no? Por un lado, la incorporación dentro de las prestaciones, es decir, tener esta visión de que es necesario incorporar el trabajo con las instituciones familia y escuela, desde la salud. Acá hay todo, bueno, toda una idea que vengo desarrollando hace tiempo, pero que si bien a la escuela no le corresponden muchas cosas, o si bien al sistema sanitario no le corresponden otras, las características de lo que llega a la consulta hacen que tanto la escuela y la salud tengan que ocuparse de otras cuestiones, ¿no? Cuando yo digo, bueno, los maestros también son promotores sanitarios, ¿no? Estoy diciendo que tienen que poder detectar y tienen que poder trabajar y tienen que poder abrir el diálogo a otras cuestiones por lo que les llega al aula, que no es lo mismo que en otros momentos. El trabajo con las instituciones incluye, ¿verdad?, lo multi y lo interdisciplinar. Es decir, que no es solamente con el niño o con ese adulto encerrado acá en 4 paredes, sino que el trabajo del psicólogo clínico tiene que ver con abrirse a la complejidad de las instituciones involucradas. Yo creo que otro desafío importante que tenemos que tener presente los psicólogos es sostener el discurso propio de la psicología, que es el de la promoción de salud,
y no confundir el discurso de la psicología con el de la patologización. Y esto es una discusión que seguimos teniendo día a día. Cuando los estudiantes piden un curso de psicofarmacología, la pregunta es ¿para qué? Si vos querés saber que cuando el niño viene y te dice estoy tomando esto, estoy tomando lo otro, bueno, saber de qué se trata, bueno, agarrás el farmanuario y qué sé yo. Ahora, si la ilusión es que tenemos que sostener el discurso de la patologización, ¿no? Como decía Meme y como pienso que se va a desarrollar a lo largo de la jornada, donde, bueno, la medicalización es el centro, los psicólogos no nos tenemos que ocupar de eso. Esa es mi postura, discutible, pero me parece que nosotros tenemos que ocuparnos de otras cuestiones y no de lo patologizante de los diagnósticos. Me importa un pito el DSM-4, 5 y los que vendrán, me importa un pito cómo se llaman los medicamentos, lo que me importa es el efecto que tiene en la vivencia del niño y en la vivencia de la familia eso que les está pasando. Lo demás es órbita de otra profesión, ¿verdad? No, si a mí me dicen TGD y con un signo de interrogación, y yo le digo, ¿y si no sabe usted, psiquiatra, que es el que hace? Es un diagnóstico psiquiátrico, yo voy a hacer lo psicológico, ¿no? Es decir, a cada uno, porque yo veo que los psicólogos nos vamos deslizando en la formación clínica hacia un compendio de diagnósticos cerrados que no explican, sino que cierran, y siempre un diagnóstico para mí es punto de partida, nunca es un punto de llegada, ¿verdad? Y que los estudiantes vienen reclamando esto, tenemos que saber, tenemos que hacer diagnóstico, tenemos que saber qué se toma para esto, aunque somos conscientes y gracias a quien sea no hacemos recetas nosotros, pero a veces quedamos capturados por esta lógica. El otro desafío tiene que ver con pensar en términos de intervención. ¿Y qué es una intervención? Es promover un nuevo sentido a esto que produce sufrimiento. Esto para mí es el objetivo de una intervención, utilice las herramientas que utilice, es la de generar, junto con ese que viene a la consulta, traerá una demanda o no, habrá que construirla, generar un sentido sobre esto que está pasando. A partir de ahí podemos empezar a descubrir otras cosas, ¿verdad? Y solo se va a lograr mediante una implicación en ese vínculo, nada de abstinencia, neutralidad, distancia, etcétera, etcétera. Si no estamos implicados no podemos trabajar. Entonces, para ello es imprescindible que se inicie en forma urgente un cambio radical en la formación de los psicólogos, que en los últimos años hemos visto bastante devastada, una formación que cuide el discurso de la clínica, que provee herramientas para iniciar el tránsito profesional dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que se sabe que mayormente es donde van a trabajar los psicólogos cuando egresan. Para esto se hizo un censo y el censo indicó que los psicólogos van a trabajar dentro del sistema sanitario, pudiendo trabajar en muchos otros, les guste o no, lo elijan o no, es la salida laboral, y que además la actividad que mayormente ocupa a los psicólogos en el desarrollo de la carrera es la terapéutica. Esto hay un censo que ya nos sacó la foto en este momento, por lo tanto la formación en clínica se vuelve imprescindible. Es una formación que además contemple todas estas necesidades de los jóvenes egresados. Trabajar la clínica desde una concepción compleja que no puede ser abordada desde un único punto de vista, por eso es importante estos diálogos interdisciplinares y sobre todo conocer cuáles son los límites de nuestras teorías y los límites de nuestras prácticas. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Yo acabo de hacer un retoque en los horarios. Sin preguntarle a nadie. Viendo que estamos como
atrasados, acomodé un poquito la conferencia central, digo porque así todos están informados de esta definición personal. 11:30 estaríamos empezando la conferencia, Gisela, porque creo que, además porque creo que las compañeras están tirando algunas cuestiones que seguramente alguien va a querer decir algo, de 11:30 a 12:30, o sea que le quitamos media hora al horario del almuerzo, digo para que sepa, ¿está? Así que bueno, ahora le doy la palabra a Mara Lesbegueris, que es licenciada en psicomotricidad y profesora de educación física, docente de la Universidad Nacional de San Martín. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Sí? ¿Va bien? Buenísimo. Bueno, agradezco la invitación, la posibilidad de estar acá con ustedes en el Cerro, dentro de este programa tan potente. Y bueno, como me presentó Débora, soy psicomotricista, así que el desafío de la interdisciplina, como se titula esta mesa, la voy a encarar desde este lugar como psicomotricista. ¿Hay psicomotricistas en la sala? ¿En el gimnasio? Vamos. Minorías, pero potentes. Escribí un texto. Me resulta interesante pensar la interdisciplina como un desafío y no como una meta, solución o camino hacia la panacea. Un desafío que admita las tensiones y dificultades que la misma conlleva, al tiempo que instale la idea de la inevitable necesidad de diálogo y apertura hacia otros que encarnan distintos campos de saber para atender a la complejidad de las problemáticas que se nos presentan en los diversos dispositivos químicos. El primer desafío en el que me encuentro remite a la pregunta de cómo hacemos para pensarnos disciplinariamente en un contexto social, político, donde se cuestionan los pactos civilizatorios. En la Argentina, por lo menos, según María Seoane, la escuela pública y el nunca más fueron los pactos que dieron cohesión a nuestra sociedad y hoy se encuentran violentados por los poderes actuales. Vengo de ayer estar en una marcha que justamente, intenta decir algo sobre esto. Estamos muy preocupados por lo que nos está sucediendo en torno a esto. Tal vez también sería interesante poder preguntarnos si existe una psicomotricidad latinoamericana, más allá de conocer nuestra procedencia europea, y qué características tienen las actuales psicomotricidades del sur, dentro del cual nos expresamos. Sabemos que los límites disciplinarios, la idea de límites infranqueables de un objeto discreto que intenta establecer fenómenos aislados, formas regulables o estables, procesos lineales y causales, ha entrado en crisis. Pensadores como Deleuze, Castoriadis, Ana María Fernández, Edgar Morin, Nazmanovich nos vienen advirtiendo una suerte de agotamiento de este tipo de lógicas. Es por lo tanto necesario reflexionar hacia la apertura de enfoques epistemológicos complejos, problemáticos, capaz de albergar lo diverso en un mundo cambiante, abierto, en devenir. Sin embargo, también sabemos que para poder dialogar con otros saberes tenemos que tener delimitado el propio campo de problemas desde el cual estamos investigando o hablando. Y aquí, a diferencia de otras disciplinas tradicionales, somos una disciplina muy joven. Por ello nos encontramos presentando una y otra vez nuestra práctica, nuestra metodología de trabajo, nuestros instrumentos de intervención. Y aún sin adherir a las lógicas de objeto discreto, muchas veces nos encontramos presentando o tratando de recostrar nuestro objeto de estudio, respondiendo a la incómoda pregunta de ¿qué es la psicomotricidad? Dando cuenta desde una lógica identitaria lo que nos representa como psicomotricistas. Y por supuesto, no nos resulta para nada fácil
definir una práctica compleja en 2 palabras y más aún definimos sabiendo que no es el camino por el cual se intenta comprender a la psicomotricidad. La psicomotricidad del sur, a la que pertenecemos, seguramente tenga muchos puntos de contacto entre Argentina y Uruguay, como también diferencias y sesgos particulares de cada contexto. Otro desafío, creo, se presenta cuando nos creemos o asumimos como una disciplina menor que necesita del amparo de supuestas disciplinas mayores o imaginariamente científicas. Y aquí me pregunto, no solo por los juegos de poder, sino por el prestigio que a muchos profesionales de la psicomotricidad parecerían ocasionarles la paternidad de otras disciplinas derivadoras a psicomotricidad o dadoras de lenguaje. ¿En qué lugar nos instalamos cuando nos asumimos como hijos del padre neurología o de la madre psicología, o incluso cuando sentimos lazos fraternales con la psicopedagogía o la fonoaudiología? Narrativas familiaristas con poca posibilidad de autonomía y elucidación crítica hacia nuestra posición como psicomotricistas, con un saber que no logra enunciarse en un campo de diálogo simétrico con el otro. Dice Ana María Fernández, un criterio transdisciplinario supone replantear varias cuestiones. En primer lugar, un trabajo de elucidación crítica sobre los cuerpos teóricos involucrados, que desdibuje una intención legitimante de lo que ya se sabe para poder desplegar la interrogación de hasta dónde sería posible pensar de otro modo. Implica asimismo el abandono de cuerpos nocionales hegemónicos de disciplinas reinas a cuyos postulados se subordinan disciplinas satelizadas. Otro punto de desafío para mí lo constituye el hecho de dialogar con profesionales que no piensan desde las mismas lógicas que uno la subjetividad. Entonces aquí me pregunto, ¿es posible la interdisciplina cuando los enfoques o paradigmas clínicos son opuestos o se anulan mutuamente? Y paradojalmente, toda tentativa a reducir la realidad a una única lógica o verdad, ¿acaso no sería la destrucción de un campo de la interdisciplina o transdisciplinariedad? La interdisciplina no es un producto preconstruido, sino una zona de construcción, de práctica con el otro, del encuentro con la alteridad. Las disciplinas en abstracto para mí no existen, sino que son encarnadas por profesionales con éticas y estilos particulares, corporizadas en acciones y en actos. La misma se ejerce en cada acto de lectura, escritura o intercambio conversacional, valorando no solo los aportes de otros campos de saberes, sino reconociendo lo que está más allá de lo disciplinario específico. Somos las personas las que podemos o no construir una actitud de disponibilidad corporal abierta al diálogo, pensando a través de o más allá de la perspectiva disciplinaria. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo hacer de la interdisciplina no un enunciado postulado, sino un hacer experiencial, afectivado, como decía Memé, en el que el diálogo y la interacción con otros profesionales, tanto más cercanos, tantos más lejanos o incomprensibles, sean condición de posibilidad de cualquier dispositivo clínico? Por último, me gustaría, en este afán de poder seguir revisando lo que sucede en el interior de nuestra práctica, detenernos en el peligro de adjudicarnos como psicomotricistas un saber que logra una cosmovisión global del ser humano, donde un imaginario de integralidad pueda encerrarnos en una totalidad que no necesite de otras miradas, enfoques o intervenciones. Claro que tampoco se trata de recortar la mirada compartimentando lo humano, disecando los cuerpos. Tal vez se trata de asumirnos desde un enfoque constructivista con el otro, que abra la posibilidad de incluir multidimensiones de análisis sobre aquellos que investigamos. Si bien la psicomotricidad, podemos advertir, tiene una matriz interdisciplinaria, el sesgo mecanicista sobre lo motor aún perdura en muchas lógicas de trabajo reparadoras que intentan estimular funciones como si fueran compartimientos independientes dentro de un todo que lo constituiría la corporeidad de un sujeto. ¿Qué lógica sustentan los patrones estandarizados motores, parámetros de evolución, cuadros de disfunciones, tipologías,
escalas de desarrollo, perfiles psicomotores. ¿Serán las necesidades ideológicas de medir objetivamente, clasificar y regular los comportamientos las que se expresan desde estas lógicas ahistóricas, esencialistas, universalistas y deterministas? Asimismo, la psicomotricidad, si bien intenta ser una propuesta superadora del pensamiento mecánico y binario que ha dividido al cuerpo del alma, el individuo de la sociedad, al hombre y a la mujer de la naturaleza, al sujeto del objeto, a la teoría de la práctica, aún en la actualidad se escucha la encerrona repetitiva de pensar lo psico de lo motor o lo motor de lo psíquico, desligado de los contextos históricos y sociales. ¿Será posible ahondar en la conceptualización sobre los cuerpos y sus problemáticas, pensando su inherente relación con lo histórico, social, filosófico, antropológico, político, en diálogo con el lenguaje del arte y las experiencias sensibles? A veces escuchamos determinismos que se expresan o rotulan diagnósticos como eso es motor o eso es emocional, como si los padecimientos fueran fenómenos compartimentados y de existencia autónoma. De allí, claro está, no se necesita el diálogo ni la interdisciplina. En Argentina, en el 4º grado de la escolaridad, se le enseña a los niños y a las niñas los sistemas digestivos, respiratorios, circulatorios. Lo curioso, como dice Calmet, es que seguimos diciéndoles a los niños y a las niñas que el cuerpo humano está compuesto como si fuera una máquina perfecta, con sistemas y aparatos desacoplados entre sí. Subraya la existencia de una pedagogía divergente que nos muestra el sistema digestivo desligado de los sabores y gustos, un proceso de digestión separado de la corporización de una boca que incorpora lúdicamente un alimento, que gesta la posibilidad del sabor como primer saber aprendizaje transmitido por el placer de la relación corporal con quien ejerce la función primordial de crianza. Un aparato digestivo divorciado de los sistemas de mundialización de la cultura que provocan hambre y desnutrición. Me detengo aquí en el artículo 11 de la Carta de la Transdisciplinariedad, en la que firman, entre otros, Morel, Juarros, Morín, una carta que fue escrita en el año 1994 y dice: una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento, debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. La educación transdisciplinaria reevalúa el rol de la intuición, del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión de los conocimientos. La interdisciplina sin duda es un desafío para los psicomotricistas latinoamericanos, que aún teniendo un largo camino de experiencias recorridas, con conceptualizaciones específicas y eficaces métodos de intervención, necesitamos seguir discutiendo, como lo estamos haciendo hoy en este espacio de diálogo, el proceso de constitución disciplinaria en el cual nos encontramos y desencontramos muchas veces. Agradezco esta oportunidad. Carlos, para venir Gisela, ¿ya te dijo cómo estaba esto? No. Ah, está. Carlos, ¿dónde está? Aprovecho entonces igual a presentar a nuestra cuarta invitada, que así fue como definimos que íbamos a estar iban a estar en el orden participando. Gisela Untoiglich es doctora en psicología, docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Nunca, desde el 2006 doy clases, nunca he ido a la clase. No, para nada. Vamos bien.
vamos bien, es una propaganda política. ¿Qué no, vamos, no, eso no es eso. ¿Quién era? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Mara y yo estamos recién aterrizando, así que, bueno. Mara preguntó quiénes eran psicomotricistas, pero esta como es una mesa interdisciplinaria, a mí me gustaría saber un poquito quiénes son. No podemos hacer que se presenten cada uno, pero al menos de qué carreras. ¿Estudiantes? ¿Cuántos son estudiantes? Como para tener idea. Buenísimo. Y, a ver, para ver áreas. ¿Psicología? Porque ella preguntó psicomotricidad primero, ¿vieron? Psicología. ¿De sociales? ¿Quién viene del área de sociales? Me metas mal. Poca convocatoria, no hay tuya. Ok. Ok, dale, tiene café. Bueno, bien. ¿Educación? ¿De educación viene alguien? Allá, hemos perdido. ¿Y de las otras áreas, qué áreas son? Psicomotriz. No, ya preguntaron. ¿Y qué más? ¿Qué otras áreas? Yo pregunté educación. Levanta un poquito. O sea, mayoritariamente psicólogos, ¿de ahí? ¿De? No, psicomotricista ya estaba preguntado. Ah, no, levante la mano, gente. Psicomotricistas estudiantes, vamos, dale. Nutrición. Ah, viste. Nutrición. ¿Tú crees? Miren cuánta gente de nutrición. ¿Algún área más? Medicina. Que no nombramos. ¿Medicina? Vamos, dos, tres. ¡Wow! Son muchos, impresionante. Bueno, no, de verdad, ¿y algunas que quedó sin nombrar? Educación física. Pregunté educación, pregunté. Bellas Artes, comunicación. Odontología, dicen. ¿Qué área? Vamos, muy bien. Bueno. Sí. Archivología. Ok. Buenísimo. Bueno, la verdad que súper interesante porque Débora nos venía contando cuando veníamos del aeropuerto para acá qué era esto del APEX y cómo funcionaba la cuestión de la interdisciplina, y la verdad que es sumamente rico, ¿no?, en la heterogeneidad de quienes nos vinieron a escuchar, con lo cual supongo que también va a ser muy rico el intercambio y desde donde vengan las preguntas. Bueno, yo me denomino una rara avis psicoanalítica, soy psicoanalista, pero no soy tan psicoanalítica. Un poco. Digamos, hace más de 10 años trabajo con un grupo interdisciplinario que es el Fórum Infancias, donde venimos trabajando muchísimo entre la intersección de lo social, lo político, y venimos tratando de construir otras miradas sobre la infancia, y el encuentro fundamental con Memé, Alicia y Débora tiene que ver justamente con la idea de poder pensar juntos esta idea de el avance feroz de la medicalización y patologización de la infancia. Entonces, me gustó mucho cuando Mara hablaba recién de la psicomotricidad del sur, ¿no? Y pensaba que en todo caso podemos hablar de la interdisciplina del sur, digo, si quieren, tomando prestada la idea de Mara, porque de verdad creo que el sur tiene mucho para decir sobre esto. Creo que estamos pasando un tiempo de convulsión importante en gran parte de Latinoamérica y agradezco que Mara lo haya mencionado antes. Para nosotros el día de ayer fue muy movilizante en Argentina y creo que, bueno, hay toda una cuestión y me parece fundamental que inventemos estos espacios. Creo que estas son invenciones que tenemos que hacer todo el tiempo y que es desde estas invenciones que quizás podamos generar algunos cambios posibles. Yo voy a hablar
de lo que yo llamo las intervenciones subjetivantes, ¿sí? Y una idea que construí hace un tiempo que se llama la clínica como oportunidad, ¿sí? Y cuando digo la clínica, no digo la clínica del psicoanalista, ¿sí? Digo la clínica. Y creo que, y podríamos incluir también a la educación. Digo, creo que cualquier profesional ligado a la salud o a la educación, cuando se encuentra con un niño, digo, yo hablo desde infancia, podría ser con un adulto por supuesto también, pero yo voy a hablar desde la infancia, se encuentra con una oportunidad, ¿sí? Dependiendo qué haga con esa oportunidad, van a ser las oportunidades que tenga ese niño y esa familia. Yo me voy a detener en esta presentación en lo que es las problemáticas psíquicas graves, que son las que más están llegando a la consulta, sobre todo a la consulta comunitaria, ¿sí? Lo que vemos hoy por hoy son familias que llegan diezmadas con niños cada vez más pequeños, cada vez con problemáticas más graves. Supongo que algo parecido, ¿no?, pasará por esta zona. Y sobre eso vengo a traerles una intervención que tiene que ver con la interdisciplina. Intervenir en problemáticas psíquicas graves en la infancia es participar del tiempo de la escritura del sujeto, lo cual implica una gran responsabilidad y un posicionamiento ético. Y esto también me parece un punto fundamental. Todos los que trabajan, van a trabajar, sobre todo los estudiantes con primera infancia, tienen que saber que hay una oportunidad y una responsabilidad enorme. Y de cómo intervengamos ahí va a ser muchas de las posibilidades o no de ese niño y de su familia. Entonces, se trata de desafíos complejos que demandan intervenciones complejas, ¿sí? Este también es un punto que quiero subrayar. Si nosotros tenemos situaciones de tal nivel de complejidad, de tal nivel de problemática, ¿a quién se le ocurre que eso se resuelve con una pastilla? ¿Sí? Digo, por ejemplo, por dar un ejemplo, o con un consejito y una espaldadita así, ¿no? No. Creo que fundamentalmente tiene que pensar en interdisciplina, tiene que ver con pensar en complejidad. Estamos ante situaciones muy complejas, con muchos niveles de demanda y de análisis. Entonces, ¿a quién se le ocurre que podrá una pastilla resolver un problema o una profesión, ¿sí? Sea quien sea, un psicólogo, un médico, digo, no, creo que es, digamos, tenemos que empezar a pensar en otros términos. Es interesante porque la palabra complejo quiere decir tejido en red, ¿sí? Y esto es a lo que nos quiero invitar que pensemos, a pensar en tejidos en red. ¿Para qué? Sobre todo para construir redes que sostengan a los niños, a sus padres y también a los profesionales que con ellos trabajamos. Porque los profesionales no estamos por fuera de esa complejidad, por fuera de esas problemáticas. Entonces, nosotros también estamos hoy atravesados por esa precariedad. Entonces, nosotros también necesitamos redes de sostén que nos sostengan y necesitamos muchas veces inventarlas. Entonces, para el trabajo con patología psíquica grave, hay un concepto que me parece interesante, que es de un psicoanalista lacaniano, Antonio de Sacia, que se llama una práctica entre varios, ¿sí? Y la verdad, él tiene una institución, tiene una institución psicoanalítica en Bélgica que se ocupa de pacientes con patología psíquica muy grave, pero más allá de esa particularidad, me parece interesante el concepto para pensar la cuestión de la interdisciplina, de esto de una práctica entre varios, ¿sí? Entre varios que somos diferentes, entre varios que somos otros,
entre varios, que no es esa interdisciplina del médico que le deriva a la fono, a la psicomotricista, al kinesiólogo, qué sé yo, y que les dice lo que tienen que hacer. Eso no es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y esto es importante aclarar. Un equipo interdisciplinario son personas iguales y muy diferentes también, que se sientan a pensar en determinada situación, ¿sí? Sea un niño, una situación, lo que sea, una institución o lo que sea. Pero no son personas que se acomodan a un saber hegemónico, ¿sí? Eso no es interdisciplina, eso es vasallaje. Entonces, en esta práctica entre varios, que me parecía interesante para pensar, está pensada en relación a la patología psíquica grave, partiendo de esta idea que ningún sujeto puede existir sin el otro. Y en los niños con patología psíquica grave hay una gran desconfianza hacia el otro y hacia el mundo exterior en su totalidad. Entonces, muchas veces ellos intentan armarse un mundo sin recurrir a nadie. Y acá aparece un concepto interesante también, o al menos a mí me lo parece, que es la idea de un terapeuta como partner, ¿sí? Como un acompañante, como alguien que acompaña al otro en esos recorridos y en eso que el otro no puede terminar de enlazar. Entonces, se trata de construir una red de referentes para el niño, los padres, los propios terapeutas, todos atravesados por la ley. Y así, si el niño encuentra otro en quien reposar, quizás en vez de defenderse a priori, pueda enlazarse a otros. Se trata, entonces, de una oferta subjetivante que constituye subjetividad, ¿sí? Es decir, no creo que haya una posibilidad de construir subjetividad si la oferta que estoy dando no es una oferta subjetivante. Y la oferta subjetivante la puede dar cualquier profesional, ¿sí? La oferta subjetivante la puede dar desde el odontólogo cuando se acerca al niño y lo acoge y lo contiene y le regala el sticker. A las adultas también, yo también, me gusta recibir stickers, aviso. Por eso voy siempre a odontopediatra, siempre a odontopediatra, aguánteme odontopediatra, ¿sí? Digo, que puede acoger al otro, que le puede dar tiempo, que no se sube arriba del niño y le abre la boca, ¿sí? En una situación que no vuelve más. Les aviso que no volví 5 años después de eso. Digo, la oferta subjetivante está desde cualquier profesional que tenga una mirada del otro como sujeto y no como un objeto a reparar, ¿sí? Y del otro como sujeto y como sujeto social, ¿sí? Me hablaba antes del dolor social y creo que si un profesional está en condiciones de alojar al otro y alojar sobre todo su dolor social, entonces está en condiciones de hacer una intervención subjetivante. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Ups. Bueno. Yo traje un caso, se ve poco, pero igual lo voy a leer. Traje una viñeta clínica, ¿sí? De una consulta de una adolescente madre en un lugar en el cual yo trabajo, que se llama El Nido, que es un centro, Centro de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil. Es un centro público en la zona norte de la ciudad y es mi pequeño lujo, ¿sí? Porque es un centro en el cual yo soy la supervisora interdisciplinaria y cuando yo voy nos sentamos los 30 y pico de profesionales que están en ese centro, que son desde psicomotricistas, psicólogos, enfermeros, médicos, neurólogos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, todos los que conforman ese centro. Nos sentamos a pensar
cada niño y cada situación. Y les traje, porque me parecía importante para pensar la interdisciplina, uno de estos casos, ¿sí? La consulta es de una niña madre, ¿sí?, a la que le puse nombre Salvadora, y Salvadora tenía 16 años al momento de la consulta, trayendo a su hijo, Gopán, de 8 meses. Viene por una indicación pediátrica, ¿sí?, que el pediatra le había hecho a los 3 meses, y Salvadora llega 5 meses después con su bebé. Bebé que ya había tenido 2 internaciones por traumatismos, ¿sí?, lo cual siempre es una alerta muy importante. La indicación había sido porque no fijaba la mirada y bueno, y estos dos internaciones por traumatismo de cráneo. No tiene a nadie de referencia, ella es boliviana, su familia boliviana de Bolivia no le perdona que se haya embarazado y que haya continuado con ese embarazo, y parte de su familia que había en Buenos Aires tampoco, con lo cual está sola. El hombre con el que supuestamente tiene el bebé, digo supuestamente porque él no cree que sea de él, le da una cama en su casa, ¿sí?, en la que duermen ella y el bebé. Con lo cual nos dimos cuenta que el problema no es que Salvadora era violenta, sino que el bebé se le había caído ya varias veces de la cama mientras dormía. Digo esto y me parece importante porque a veces tenemos como mucho del prejuicio, ¿no?, sobre ciertos grupos sociales, y me parece que primero hay que escuchar y después vemos de qué se trata, ¿no? En la entrevista de atención interdisciplinaria se decide que comience con una estimulación temprana, porque era un nene que estaba muy con bajo tono, muy flojito, muy como desarmado. Y en entrevistas vinculares, en esa estimulación temprana, con el niño y la madre, para poder sostener a ambos. Gopán significa protección. En realidad, busqué este nombre en otro idioma, tiene otro nombre, sí, pero bueno, el nombre es... En el consultorio había un espejo y Gopán solo podía mirar a la terapeuta a través del espejo. No puede encontrarse con la mirada directa del otro. Entonces, propongo en esa supervisión que armemos un juego de miradas, porque era como el único atisbo de subjetividad de Gopán, ¿sí? Estaba como muy desarmado. Y armar un juego de espejos. Lo que veía la terapeuta era que a cada situación de Gopán que intentaba hacer alguna actividad, la mamá inmediatamente lo ponía en la teta. Entonces, y el bebé en realidad no quería tomar la teta todo el tiempo, pero no podía otra cosa, porque ante cada movimiento tiene hambre y lo ponía en la teta, ¿no? Entonces, bueno, empezar a trabajar con ese bebé, con esa mamá, para armar otros lazos. En ese momento, la terapeuta interviene y el bebé le empieza a succionar el reloj, ¿sí? O sea, dejó de succionar la teta y empezó a succionarle el reloj. Entonces la terapeuta se angustia mucho y es ahí donde ella pide la supervisión interdisciplinaria, ¿no? Y esto es un punto muy importante porque la angustia siempre es un indicador, ¿sí? Y la angustia del terapeuta siempre es un indicador de que algo hay que hacer ahí y repensarlo diferente. Es cierto, hay otras prácticas que angustian menos, ¿sí? Cuando yo tengo los test, los protocolos, cuando me dicen lo que tengo que hacer, cuando viene el médico y me dice pues hace esto y aquello, es verdad, uno está menos angustiado. Quizás lo que yo les propongo es una intervención que muchas veces no se encuentra con la angustia, ¿sí? No está tan bueno en un punto y por eso ahí es fundamental el trabajo con otros, ¿sí? No solo para ese niño, también para sostenerse uno mismo. Entonces, armamos una estrategia básicamente interdisciplinaria. Por una parte,
la intervención de una trabajadora social para que pueda armarle redes a esta mamá que estaba absolutamente sola, que construya puentes donde no existían, repensar el seguimiento pediátrico porque no lo tenía, ¿sí? La mamá no sabía ni que había que vacunarlo al nene, ¿se entiende? O sea, era un nivel de precarización muy alto en el cual había que hacer otro tipo de intervenciones. Y un espacio psicológico para la mamá para poder ayudarla a constituirse, ¿no?, en este lugar tan complejo que tenía en este momento. Entonces, se trataba de una práctica entre varios que permita sostener y sostenerse, que otorgue oportunidades de intervenir tempranamente en situaciones de riesgo para destrabar lo que estaba impedido, construir lo que no existía y sostener la subjetividad incipiente. Y acá encontré un concepto muy interesante que toma María Kupfer, que es una psicoanalista brasileña, que se llama el holding del holding, ¿sí? Que me pareció una vuelta interesante de Winnicott para sostener a los que sostienen, ¿sí? Y me parece que esta idea del holding del holding, esto de sostener a los que sostienen, se puede pensar tanto para el trabajo con las familias, al que hacía referencia Alicia, como para el trabajo entre las diferentes disciplinas, ¿no? Y me parecía que era una idea interesante para pensar esta cuestión. Entonces, cuando les mencionaba antes la idea esta de tejidos en red, pensaba en esta idea de tejidos singulares entre el niño, los padres, los docentes, los terapeutas, tejidos que armen sostén, que sustenten al niño y que soporten al que sostiene. No se trata de domesticar al niño ni de modificarlo. Se trata de entrar en sintonía con él, con sus sufrimientos, sus angustias y desde allí canalizarlas en un cauce que habrá que construir junto al niño. Y esto que me parece fundamental, nunca sabemos de antemano hasta dónde va a poder llegar un niño. Es fundamental no poner topes desde un inicio y darnos la oportunidad de dejarnos sorprender con lo espontáneo, lo que estaba fuera del cálculo, porque ahí es donde encontraremos lo subjetivo del niño y de nosotros mismos. Desde esa perspectiva, el psicoanálisis entonces puede ser una práctica artesanal, un posibilitador de construcciones singulares con el otro, puentes hechos de la argamasa, de oportunidades que se presentan, que inventan el uno a uno, un traje a medida, sabiendo que las medidas pueden cambiar todo el tiempo. Se tratará entonces de incluir la incertidumbre para armar porvenires posibles. Muchas gracias. En principio, me parece que hay una dicotomía entre la concepción de salud y la concepción de enfermedad, como que formatea dos paradigmas que yo veo que se imponen en la clínica. Yo quiero que se me entienda, yo no estoy en contra de ciertos constructos teóricos que nos ayudan a pensar, es decir, lo que es un obsesivo, lo que es una psicosis, lo que es un trastorno de no sé qué, no sé cuánto. Me parece que esos son como andamios ficticios, ¿verdad?, que nos ayudan como a entendernos. Por supuesto que si uno trabaja en interdisciplina y un psiquiatra dice trastorno de ansiedad, yo tengo que saber de qué se trata. Pero eso no quiere decir que ese sea el centro de la cuestión. Hay una clínica que está parada en la enfermedad, que es la clínica que se basa en el paradigma del déficit. Le falta, no tiene, llámese neurotransmisores, llámese organización psíquica, le falta madurar. Cuando dicen le falta madurar, yo no entiendo mucho. Madurar es una palabra que trato de no usar,
porque es una palabra que a manera de imán los padres lo entienden como el lugar de la dificultad y queda puesto ahí y no permite pensar otras cosas. Hay un paradigma que tiene que ver con concebir la enfermedad como un déficit, como lo que no se tiene. Y hay otro paradigma que tiene que ver con pensar el sufrimiento en términos de salud y pérdida de salud a partir de ese sufrimiento. Así es como yo pienso. Gisela decía que ella hablaba de la clínica de la oportunidad. Yo lo llamé más cholulamente, y está escrito en alguno de los textos, la clínica de la esperanza, la llamé en algún momento. Porque la clínica de la esperanza tiene que ver con la clínica de la expectativa de que algo es posible en inmanencia, en este momento que nos encontramos, algo es posible que suceda diferente a lo que venía sucediendo. Entonces, si yo pienso en términos de salud, cuando un chiquito viene y dice, yo soy disléxico, yo digo, no, tú sos Juancito, que te gusta jugar al fútbol, que tenés 3 hermanos, que tu mamá vive acá, que tu papá está preso, pero que además tenés ganas de aprender a escribir y tenés algunas dificultades para lo que te vamos a ayudar. Digamos, tratar de correr de ese lugar de marca, como decía todas las colegas. Para mí eso es un paradigma bien diferente, que tiene que ver con el subjetivar, que tiene que ver con pararnos desde la salud, porque no hay nadie que no pueda nada. No hay nadie que no... Y además tiene que ver con empoderar a ese sujeto, ¿verdad?, como acción política en lo que sí hace a su salud. En este país la prevención se hace a través de medicamentos. Digamos, a mí no me dicen, señora, vaya a correr para adelgazar, me dice, tome esta pastilla para que no le venga hipertensión. Esa es la concepción de prevención que se hace en Uruguay. Tome una pastilla para que no le... Es decir, ya no es porque lo tengo, sino para que no le vaya a pasar tal cosa. Y eso es lo que además se promueve en el DSM-5. Es con tendencia A, ¿no? Ya se empieza a calificar con tendencia A, por si, ¿se acuerdan aquella película, aquella de Minority Report? Bueno, por lo que vas a hacer. Entonces, me parece que nos hemos corrido y que además a mí me preocupa sobremanera el giro que viene dando la formación en psicología en estos momentos, porque está parada sobre un déficit, sobre un paradigma de déficit, ¿verdad? Cómo hacer para que los niños aprendan mejor las matemáticas, cómo hacer para que los niños sean más eficaces. Nadie se preocupa cómo hacer para que sean más felices, ¿no? No sé qué era lo otro, pero me parece que alguien más quiere decir algo en relación a esto. Y lo otro que quiero, que es como compartir una experiencia que con los años uno aprende que tiene que hablar más con la gente, decirle, pregúnteme lo que quiera, cuénteme qué le parece a usted y pregúnteme lo que quiera saber, porque antes, digamos, era no decir nada que no tuviera que ver con esto, no abrir, había que cerrar, había que cuidar la transferencia, y ahora yo me encuentro hablando por teléfono en la previa mucho más, ¿verdad?, con esta gente que llama para consultar, para entender, a ver por dónde viene, y en vez de decir, como se nos enseñaba hace muchos años, cuando uno terminaba cómo se sintió, le digo, ¿qué me quiere preguntar? Y pregunte lo que quiere. Es decir, está en él, no en mí el saber, está en él. Pregúnteme usted lo que quiere saber, de quién soy yo, de qué vamos a hacer o de qué hicimos y qué le parece a usted, ¿verdad? Eso es fundamental, sobre todo en la consulta de niños es fundamental. Nada más, dejo porque capaz que otro que...